Bienvenidos un día más a su canal favorito, donde desmenuzamos todos los dramas, romances y chismes jugosos que nos regalan nuestras estrellas turcas favoritas. Me encanta tenerlos aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado ardiendo en las redes sociales, un culebru superíndice 3N digno de la mejor telenovela, la supuesta tensión superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir. Esa pareja que nos robó superíndice 3 el corazo superíndice 3N en Erkenci Kuay, y que para muchos traspaso superíndice 3 la pantalla. ¿Q copyright ha pasado? Por Q copyright se dice que Can Yaman desatu superíndice 3 la furia y CU superíndice 3 mo respondió superíndice 3 Demet. Prepu rense porque este chisme es tu mu ese caliente que un cafu copyright turco reciu copyright n hecho. Pero antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, quiero recordarles que se suscriban a nuestro canal. A su estar n al tanto de todas las novedades, exclusivas y debates candentes del mundo del espectáculo turco. No se pierdan nada, activen la campanita y formen parte de esta gran familia que ama el drama. Bien, ahora vamos a lo que nos compete. La relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido un tema de interu copyright ese público. Desde que protagonizaron Erkenci Kuay, la química entre ellos era innegable. Los fans deliraban más menos aban con que su amor de ficción superíndice 3N se hiciera realidad y las redes sociales arduan con cada foto, cada mirada, cada comentario. Y siendo honestos, hubo momentos en los que parecua que algo ese que amistad estaba floreciendo entre ellos. Sin embargo el tiempo pasó superíndice 3, Erkenci Kuay, llegó superíndice 3 a su fin y las vidas de Can y Demet tomaron rumbos diferentes. Can se fue a Italia donde continuó superíndice 3 su carrera como actor, mientras que Demet siguió superíndice 3 cosechando con diéresis copyright sitos en Turquía. Y aquí es donde empiezan los rumores, las especulaciones y las supuestas indirectas que han encendido las redes sociales. El detonante de toda esta polu copyright mica, según muchos, fue una serie de declaraciones de Can Yaman que fueron interpretadas como machistas y denigrantes hacia sus más menos eras de trabajo, incluyendo a Demet. En entrevistas Can hizo comentarios sobre la importancia del deseo sexual y la química física en sus proyectos, lo que provocó superíndice 3 una ola de indignación superíndice 3N entre el público y supuestamente también copyright N entre Demet. Para entender mejor el alcance de esta controversia, es crucial analizar en detalle las declaraciones que Can Yaman realizó superíndice 3. No se trataba de un simple desliz verbal, sino de una serie de comentarios que en su conjunto transmitúan una visión superíndice 3N reduccionista del trabajo actoral femenino. Estas declaraciones fueron consideradas por muchos como una falta de respeto hacia el trabajo actoral y una forma de reducir a las actrices a meros objetos de deseo. La gente se preguntaba si Can estaba insinuando que el con diéresis copyright sito de Erkenci Kuay se deba únicamente a la atracción superíndice 3N fusica entre con diéresis copyright L y Demet, ignorando el talento, el esfuerzo y la dedicación superíndice 3N de ambos. Era como si el arduo trabajo de meses, la preparación superíndice 3N de los personajes y la conexión superíndice 3N emocional que habían logrado en pantalla se vieran minimizados a un simple juego de hormonas. Imaginen la frustración superíndice 3N que esto pudo haber generado en Demet, una actriz que siempre se ha caracterizado por su profesionalismo y compromiso. La presión superíndice 3N sobre Demet fue enorme. Los fans esperaban una reacción superíndice 3N, una respuesta contundente que dejara claro su postura ante estas declaraciones. Y Demet, fiel a su estilo, no se quedó superíndice 3 callada. Sabía que sus palabras tendrán un gran impacto y que debo elegir cuidadosamente CU superíndice 3 mo responder. No quiero avivar el fuego de la polu copyright mica, pero tampoco puedo ignorar las críticas y la indignación superíndice 3N del público. Su respuesta no fue directa, no fue un ataque frontal a Can Yaman. Demet optó superíndice 3 por la sutileza, por la inteligencia y por la defensa de sus principios. En varias entrevistas Demet destacó superíndice 3 la importancia del respeto, la igualdad y el profesionalismo en el trabajo. Enfatizó superíndice 3 que el con diéresis copyright sito de una serie o película no depende únicamente de la química entre los protagonistas, sino también copyright N del guión, la dirección superíndice 3N, el trabajo en equipo y la calidad actoral. Cada palabra que pronunciaba era un dardo indirecto, pero certero, hacia Can Yaman. Además, Demet se dedicó superíndice 3 a mostrar su apoyo a otras mujeres en la industria del entretenimiento.
Celebru superíndice 3 sus logros, defendiu superíndice 3 sus derechos y alzu superíndice 3 la voz contra el machismo y la discriminación superíndice 3n. Su actitud fue vista como una forma indirecta pero clara de responder a Can Yaman, dejando claro que no estaba de acuerdo con sus comentarios y que no iba a permitir que se menospreciara su trabajo. Fue un acto de sororidad y un mensaje poderoso para todas las mujeres que luchan contra la desigualdad en el mundo del espectrum culo. Demet se convirtió superíndice 3 en un símbolo de empoderamiento femenino y demostró superíndice 3 que se podía responder a la polu copyright mica con elegancia y firmeza. Pero la cosa no quedó superíndice 3 au. Después copyright S de las declaraciones de Can, empezaron a circular rumores sobre una supuesta mala relación superíndice 3n entre U-con-diéresis copyright L y Demet durante el rodaje de Erkenci Kwai. Se decua que ha habido discusiones, celos y tensiones en el set, y que la cúmica que veíamos en pantalla era pura actuación superíndice 3n. Estos rumores, que nunca pudieron ser verificados, aún más menos adhieron a UNMU, SLU más menos al fuego de la controversia. Imaginen la presión superíndice 3n que debieron haber sentido ambos actores al tener que mantener una fachada de cordialidad frente a las CU maras, mientras que, supuestamente, la tensión superíndice 3n era palpable en el ambiente. Estos rumores, obviamente, nunca fueron confirmados por ninguno de los dos. Sin embargo, contribuyeron a alimentar la polu copyright mica y a crear una imagen de rivalidad entre Can y Demet. Se hablaba de que Demet se sentía opacada por la creciente popularidad de Can, mientras que U-con-diéresis copyright L la acusaba de ser demasiado exigente y perfeccionista. Estas especulaciones, aunque carentes de pruebas concretas, lograron sembrar la duda entre los fans y aún más menos adhieron un nuevo nivel de complejidad a la historia. Otra cosa que generó superíndice 3 controversia fue el hecho de que Can y Demet dejaron de seguirse en las redes sociales. Para muchos, este fue un gesto definitivo que confirmaba que su relación superíndice 3n estaba rota. En el mundo del espectrum culo, dejar de seguir a alguien en Instagram o Twitter es casi como una declaración superíndice 3n de guerra. Es una forma pública de expresar descontento o distanciamiento, y suele ser interpretado como una ruptura definitiva. En este caso, el unfollow mutuo fue visto como la confirmación superíndice 3n de que la relación superíndice 3n entre Can y Demet había llegado a su fin, tanto en el plano profesional como personal. Por supuesto, también copyright N hay que tener en cuenta que las redes sociales no siempre reflejan la realidad. A veces las personas dejan de seguir a otras por motivos personales que no tienen nada que ver con la polu copyright mica. Pero en este caso, la coincidencia con las declaraciones de Can y los rumores sobre su mala relación superíndice 3n con Demet hizo que este gesto fuera interpretado como una confirmación superíndice 3n de su enemistad. Era como si ambos actores hubieran decidido poner fin a su relación superíndice 3n de manera virtual, borrando todo rastro de su amistad en las redes sociales. A pesar de todo esto, tanto Can como Demet han seguido adelante con sus carreras. Can ha participado en proyectos en Italia y otros países, mientras que Demet ha protagonizado exitosas series y películas en Turquía. Ambos han demostrado ser talentosos y profesionales, y han sabido mantener su popularidad a pesar de la polu copyright mica. Han demostrado que su talento va mu ese ayu de la cúmica que mostraron en Erkenci Kwai, y que son capaces de brillar por sí solos. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿alguna vez veremos a Can y Demet juntos de nuevo en la pantalla? La respuesta es incierta. Por un lado, la polu copyright mica y los rumores sobre su mala relación superíndice 3n dificultan esta posibilidad. Por otro lado, la cúmica que tenuan en Erkenci Kwai era innegable, y muchos fans su más menos han con verlos juntos de nuevo. La nostalgia por aquellos tiempos en los que su amor de ficción superíndice 3n parecua real es aún muy fuerte entre los seguidores de la serie. Lo que es cierto es que la relación superíndice 3n entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre será un tema de interu copyright S público. Su historia es una mezcla de romance U-con-diéresis copyright cito, polu copyright mica y especulación superíndice 3n que nos recuerda que detrás S de las luces y el glamour del mundo del espectáculo, también copyright N hay seres humanos con sus propios problemas y emociones. Son personas de carne y hueso que, como todos nosotros, cometen errores, tienen diferencias y enfrentan desafíos. Y ahora, para recapitular un poco todo lo que hemos hablado hoy, hemos visto CU superíndice 3 mo unas declaraciones de Can Yaman fueron interpretadas como machistas y denigrantes hacia sus compau más menos eras de trabajo, incluyendo a Demet Özdemir. Hemos analizado la respuesta sutil pero contundente de Demet, defendiendo el respeto,
la igualdad y el profesionalismo en el trabajo. También Copyright N hemos repasado los rumores sobre una supuesta mala relación superíndice 3N entre ambos durante el rodaje de Erkenci Kwai, y el hecho de que dejaron de seguirse en las redes sociales. Finalmente hemos reflexionado sobre la posibilidad de verlos juntos de nuevo en la pantalla. Hemos explorado todas las aristas de esta historia, desde las declaraciones polu copyright micas hasta las especulaciones sobre su relación superíndice 3N personal. Pero mu ese ayul del chisme y el drama, esta historia nos invita a reflexionar sobre temas importantes como el machismo en la industria del entretenimiento, la importancia del respeto y la igualdad en el trabajo, y el impacto de las redes sociales en la vida de las celebridades. Nos recuerda que como espectadores tenemos la responsabilidad de ser críticos y no aceptar comentarios o actitudes que denigren a las mujeres o promuevan la desigualdad. Y nos enseña más menos a que a pesar de la fama y el dinero, las estrellas de telenovelas también Copyright N son personas que enfrentan desafíos y deben lidiar con la presión superíndice 3N del público y los medios de comunicación superíndice 3N. Gracias de verdad por llegar hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo al analizar este drama turco. Me encanta compartir estas cosas con ustedes. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan de las declaraciones de Can Yaman? ¿Creen que Demet respondió superíndice 3 de la forma correcta? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? Du copyright genme sus comentarios abajo, quiero saber qué copyright piensan. Me interesa conocer sus diferentes perspectivas y puntos de vista sobre esta polu copyright mica. ¿Creen que Can Yaman debería disculparse públicamente por sus comentarios? ¿Piensan que Demet debería haber sido directa en su respuesta? ¿Creen que aún hay posibilidades de que ambos actores vuelvan a trabajar juntos en el futuro? Sus opiniones son muy importantes para así que no duden en compartir sus pensamientos en la sección superíndice 3N de comentarios. Y por último pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras novedades. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Besos. Y recuerden, el drama turco nunca descansa.